¿Este? Bueno. Entonces empiezo yo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, por mi conducto, el seminario Repensar la Física les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, la sesión número 2. Mi nombre es Ángel Homero Flores, yo soy profesor de asignatura del Colegio de Ciencias y Humanidades y va a participar con nosotros la maestra Carmen Marroquín, ¿sí? Profesora y coordinadora de tutorías del Departamento de Biofísica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Miguel Balcázar, que es investigador del Instituto de Investigaciones Nucleares y fue profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Doctor Balcázar, bienvenido a nuestro seminario. Muchas gracias. ¿Sí? Estamos seguros que con el diálogo que se va a tener vamos a enriquecer bastante nuestro conocimiento, tanto sobre la radiación ambiental como sobre la enseñanza y el aprendizaje de la física por parte de nuestros estudiantes. Carmen, por favor. Muchas gracias, Homero. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Siempre ha sido un honor estar cerca del maestro de posgrado, que cambió la visión de muchos estudiantes en ciencias biológicas. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar la dinámica de la sesión. Antes de iniciar el diálogo con el invitado, vamos a observar una semblanza del mismo para que ustedes sepan de la labor que el invitado está realizando. Por favor. La radiación ambiental ha estado presente desde el origen de nuestro planeta. El radón, como parte de ella, es un gas noble e inestable que resulta un excelente indicador para la localización de recursos valiosos como la geotermia, el petróleo y el uranio. México es el cuarto productor mundial de energía geotérmica y contribuye a la disminución de la contaminación por reducción de quema de hidrocarburos. La ampliación y exploración de nuevos campos geotérmicos tiene un excelente aliado en el radón ambiental como un parámetro más que contribuye a la localización de las fuentes de calor en el subsuelo. El radón es transportado hacia la superficie por los gases geotérmicos, determinando las zonas más permeables y más fracturadas del campo geotérmico. La correlación de las anomalías de radón con otras determinaciones geofísicas, geoquímicas y geológicas dentro de un sistema de información geográfica permiten una mejor localización de los sitios de perforación para la generación de energía geotérmica. Así lo han demostrado los trabajos realizados en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad. Esto plantea el doctor Miguel Balcázar en su artículo Natural Radiation Contribution to Renewable Energy Searching. Miguel Balcázar es licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría y doctorado en Física Nuclear en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 1985 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Como experto del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha dado asesorías a laboratorios de Cuba y Colombia en dosimetría y prospección geotérmica, respectivamente. Ha sido investigador visitante en diversas instituciones como la Royal Society en Inglaterra, el Instituto Pakistaní de Ciencia y Tecnología Nuclear, la Academia Húngara de Ciencias, la Universidad Francesa de Clermont-Ferrand, la Comisión Nacional Italiana de Energía Nuclear, el Centro de Investigación Atómico Hindú, la Comisión Francesa de Energía Atómica, el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, de Italia, el Centro Nuclear de la Universidad de Jamaica y en Alemania el Max Planck Institute, el acelerador Tandetron en Jülich y el Centro de Investigación Ambiental en la Universidad de Leipzig.
Recibió el premio Manuel Sandoval Vallarta de Investigación Científica 1988, otorgado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Fue profesor durante 20 años en el Instituto Politécnico Nacional. Fue fundador y participó en la elaboración de los planes de estudio de los doctorados en investigación en ciencias nucleares, física médica y materiales que el ININ desarrolla en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México, pertenecientes al Padrón de Excelencia del CONACYT. Participó en la planeación estratégica que definió los acuerdos regionales en ciencia para América Latina, auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. El doctor Balcázar es coeditor de la revista Contaminación Ambiental. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas. Su principal interés radica en la investigación en técnicas nucleares y en la aplicación de dicha investigación al desarrollo tecnológico del país. Actualmente se desempeña como investigador del ININ. Bueno, pues a continuación nosotros vamos a escuchar de parte del doctor Miguel Balcázar una breve semblanza de su trabajo para que nosotros puntualicemos los aspectos más importantes del mismo. Muchas gracias. Entonces, no, Sí, anterior. ¿Es anterior? sí, sí. ¿Cómo se ve allá? A ver. Pero el anterior, ¿cuál es? Acá, la segunda. La segunda. La primera. ¿Ya? Ahí está. Bueno, la República Mexicana está situada en una serie de manifestaciones volcánicas y sísmicas que permiten la explotación de la energía geotérmica. México es el cuarto productor mundial de energía geotérmica. Tenemos algunos campos productores como Cerro Prieto, como Tres Vírgenes, Los Humeros y Los Azufres. Son casi 1000 megawatts los que se producen de energía eléctrica en esos campos. Hay otros campos que están en estudio por parte de la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo el eje neovolcánico existen varias manifestaciones que son susceptibles de esta producción de energía. Esta es una especie de estructura de la plática y quisiera referirme brevemente a lo que es el origen del radón, las mediciones en campo y algunas preguntas que siempre surgen referentes a su aplicabilidad en geotermia. Entonces, el radón viene como un producto natural del uranio que está contenido en forma natural en el ambiente. A través de la cadena radioactiva del uranio se encuentra uno de los elementos que es radón, que es un gas noble, y por ser un gas noble no se liga fácilmente con algunas otras sustancias químicas, lo cual para nosotros es una ventaja. Esta es más o menos la sistemática de lo que ocurre en un campo geotérmico. Miren ustedes, aquí tenemos, estos son los volcanes, las Tres Vírgenes que están en Baja California. Este es el campo que existe en Baja California, el campo productor. Y en el subsuelo lo que ocurre es que hay pedazos de magma que están muy cerca de la superficie. Cuando decimos muy cerca son 2-3 kilómetros de profundidad. Y aquí hay un reservorio que se recarga en forma natural. Es un reservorio que le llamamos hidrotermal porque es agua calentada por parte de este magma, de este pedazo de magma, a temperaturas alrededor de 200 grados en estado líquido por la enorme presión que existe. Aquí en esta parte hay una diferencia de presiones y entonces los geogases que se originan en forma natural en este reservorio suben hacia la superficie y entonces arrastran al gas radón. De tal manera que si nosotros encontramos una alta concentración de gas radón sobre la superficie, sabemos que estamos muy probablemente situados encima de un campo hidrotermal. Se han hecho trabajos en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad y principalmente en los campos geotérmicos en explotación. 3 de ellos son hidrotermales, como son Los Azufres, Michoacán, Tres Vírgenes, que es la foto que acabamos de ver, y Los Humeros, Puebla.
Y hay un campo en exploración que es en Acoculco, Puebla, que es de roca caliente seca, no es hidrotermal, es roca caliente seca. En cada uno de esos campos lo que se hace para tener pues una radiografía de lo que es el radón sobre el campo, se tienen alrededor de 200 mediciones. Eso nos lleva como 17 días de trabajo continuo en el campo, con un detector que es portátil y que nos mide en forma precisa la concentración de radón. Entonces, pasando a las preguntas que siempre surgen sobre la aplicabilidad del radón en la geotermia, la primera de ellas es qué tan cercanos deben de estar esos puntos de muestreo, a qué distancia lo debo de hacer uno del otro. Entonces, una de las cosas que hacemos, nosotros trabajamos con un sistema de información geográfica y este es, por ejemplo, el tipo de mapas que salen en ese sistema de información geográfica, en donde aquí está el campo geotérmico de los azufres con una capacidad instalada aproximadamente de 200 megawatts, y aquí son 3 zonas de estudio, una parte muy productora en la parte sur, una parte productora en la parte norte y no productora en la noroeste. No se ven los puntos, pero aquí están los puntos de muestreo. El sistema de información geográfica lo que permite es determinar por medios geoestadísticos cuál es la distancia mínima a la cual se deben de hacer esos muestreos. Otra de las preguntas que surgen, ¿hay reproducibilidad en lo que se obtiene en los campos geotérmicos? Entonces, esto que tenemos aquí es la parte norte del campo geotérmico de los azufres, que está hecho en 3 diferentes meses. Y bueno, no se tiene una reproducibilidad como la que ocurre en un experimento controlado en laboratorio, porque aquí hay procesos geotérmicos, termodinámicos, que se llevan a cabo en el subsuelo. Sin embargo, noten ustedes que en la parte noroeste, este que está encerrado en los cuadros rojos, la actividad geotérmica se manifiesta preferentemente a diferencia de las demás regiones. Otra de las preguntas es, bueno, ¿las concentraciones de radón permiten determinar la actividad geotérmica en el subsuelo? Y la respuesta es que sí. Miren ustedes aquí el color café muy oscuro se refiere a las altas concentraciones de radón y el color amarillo a las muy bajas, de tal manera que aquí se ve la distribución de estas concentraciones. En la parte sur tenemos una alta del campo geotérmico de los azufres, tenemos una alta permeabilidad, una alta concentración de radón, es un campo productor. Aquí tenemos otro campo productor que es en la parte norte y en la parte noroeste no lo es así. Otra de las preguntas que surge, bueno, ¿qué relación hay con la sismicidad? Algo que busca Comisión Federal de Electricidad es las fracturas en el terreno. Esas fracturas en el terreno se pueden determinar por métodos sísmicos, en donde se instala una red de sismología y entonces se determinan las fallas. Aquí las fallas están puestas como estas rayas dentadas en color negro. Este es el campo geotérmico de Tres Vírgenes, los volcanes están aquí, el campo productor está en esta parte y a nosotros nos dieron por tarea el verificar qué posibilidades hay de producción en esta parte. Como ustedes notarán, el alineamiento de las fallas tiene que ver mucho con el alineamiento de las concentraciones de gas radón, lo cual eso fue algo fabuloso para nosotros. Otra de las preguntas es, bueno, ¿qué relación hay con la geología y en particular con fallas geológicas? Este es el campo de los humeros, está dentro de una caldera volcánica, más bien de 2 calderas volcánicas. Esta parte que está marcada en blanco con el número 1 es en donde están todos los pozos productores. Aquí la capacidad instalada es de 40 megawatts. Y nos dieron como tarea en todos estos puntos verificar si existían algunas otras zonas permeables susceptibles de exploración. Como ustedes ven, aquí hay una falla que, a pesar de que existe la falla está cerrada, ya no hay permeabilidad, ya no hay ascendencia de material desde el campo geotérmico. Sin embargo, en esta parte sí está abierta.
Entonces, lo que logramos determinar fueron 2 áreas más en las cuales pueden ser susceptibles de perforación. Hay que decir que para producción de energía eléctrica lo que se requiere es perforar a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio para poder tener la extracción. Las perforaciones son muy costosas, por eso se hacen todos estos estudios para tratar de definir con mayor posibilidad estas perforaciones. Otra de las preguntas es, bueno, como en el subsuelo, vean ustedes aquí, este es un mapa a 1500 metros de profundidad, a 2000 metros de profundidad y a 2500 metros de profundidad. Este es un mapa de lo que se llama resistividad. Lo que ocurre es que en la parte hidrotermal, en el reservorio, existen muchas sustancias químicas. Entonces, muchas de ellas son salinas y producen una alta conductividad cuando se mide esa conductividad en la profundidad, con métodos muy, muy interesantes. Sin embargo, vean ustedes, la parte roja aquí es alta conductividad, aquí la conductividad no es tan grande y aquí la conductividad se pierde, no está en color rojo. ¿Sí? Esta misma forma es lo que nosotros determinamos con la concentración de radón. Y vean ustedes que se asemeja muy bien a lo que tenemos en la profundidad. Es decir, estamos constatando que existe una buena correspondencia entre la determinación por conductividad y por radón. Esta me la voy a brincar y veo que hay varias preguntas, entonces quisiera dejar la atención a las demás sedes y a las preguntas que se están originando aquí. Simplemente lo que quiero es agradecer tanto a mis colegas como a todos los organizadores de este seminario de Repensando la Física, que es una magnífica idea el hacerlo. Y bueno, aquí hay algunas referencias que se pueden quedar de todo lo que hacemos en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares referente a geotermia y algunas otras actividades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vamos a seguir con la dinámica de nuestra presentación y en este momento vamos a abrirnos a dialogar con el investigador que nos visita y vamos a darle la palabra al doctor Homero para que nos haga alguna pregunta que está planteada. Por favor, Homero. Sí, bueno, Miguel, cuando leímos tu documento, nos damos cuenta que para determinar si una región es susceptible de explotación, ¿no?, mediante la geotermia, ¿sí?, se requieren hacer estudios previos, estudios, por ejemplo, de densidad de los materiales geológicos, estudios de resistencia eléctrica, materiales magnéticos, etcétera. Estos conceptos se utilizan o se estudian en cursos de física, de termodinámica o de fisicoquímica. La pregunta que surge en este momento es si, de acuerdo con tu experiencia como profesor, tu experiencia como docente, si habría alguna manera alternativa de utilizar estos conceptos en el aula de forma que su comprensión fuera mayor, sobre todo pensando en estudiantes de nivel medio superior. Sí, es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta es que sí. Algo que se debería de hacer es abordar la explicación desde un punto de vista multidisciplinario, en forma general, sobre todo para abordar todo el proceso. Por ejemplo, en el caso de las necesidades energéticas por geotermia, esta explicación debería de ser integral. En forma particular, en un curso de fisicoquímica se podría, por ejemplo, explicar la formación de los compuestos químicos que se llevan a cabo por las altas temperaturas y presiones y los elementos presentes en las rocas, es decir, las reacciones químicas que ocurren en esa región termodinámica. Por ejemplo, en un curso de física se pueden hacer énfasis en las propiedades dieléctricas o conductoras de los compuestos presentes y el reto que significa realizar estas mediciones, que como lo vimos es a 2500 metros de profundidad.
Todo esto se hace desde la superficie, son métodos geofísicos. Pero en ambos casos, estas mediciones y estas correlaciones multidisciplinarias responden a una pregunta muy válida de los estudiantes. Y la pregunta es, ¿y esto para qué me sirve, ¿no? Entonces, creo que abordarlo en forma general, mediante ejemplos, es de mucho beneficio para los estudiantes. Bueno, Miguel, yo te quisiera preguntar, que mencionas conceptos como geotermómetro, anomalías gravitacionales, transporte de radón y decaimiento radiactivo. ¿Qué tan factible es en realidad retomar esos estudios, como un estudio como el tuyo, para abordar una clase de física en donde a los estudiantes les interese realmente? Entonces, ¿y a qué niveles impactaría? ¿Desde qué niveles sería bueno empezar a retomar esos conceptos? Bueno, empecemos por el nivel. Yo creo que la física debería de ser enseñada en forma conceptual desde la primaria. Y lo único que hace la matemática es establecer un lenguaje que va dando formalismo a los conceptos que se van virtiendo. Pero la física en forma conceptual es muy, muy importante. Hay que dar la impresión a los estudiantes que lo que se está haciendo con las matemáticas es la explicación rigurosa de los conceptos que se tienen. Y nuevamente la explicación de la física, yo estoy convencido que debería de ser en base a algún hecho que integre varios conceptos. Por ejemplo, estas cuestiones de radiación, de radioactividad, pueden ser abordadas dando un ejemplo. Hace 2.000 millones de años, antes de que algún ser vivo estuviese en el planeta, estuvieron funcionando 17 reactores en el África. Esos fueron reactores naturales. Para que estos reactores funcionaran, se necesitaron condiciones biológicas, físicas, geológicas, químicas. Entonces, si se explican los conceptos en base a algo tan interesante como este hecho de el mismo descubrimiento de los reactores, cómo es que se pudo en la actualidad descubrir que esos reactores funcionaron. Entonces, pláticas de este tipo, en donde a través de ejemplos se logren integrar las multidisciplinas, creo que serían muy interesantes. Bueno, Miguel, en el trabajo de investigación se sustenta, además en la detección de radón, en la existencia de acuíferos profundos. No representa un recurso limitante en la fuente de agua, debido a que las fuentes de vapor se agotarían en la medida que disminuye su concentración, su contacto con el mar. Aquí se requieren dos características. Una es la preservación del ambiente y la otra es el reto que los ingenieros de la planta tienen. A ver, voy a explicar. El acuífero que está confinado a una superficie, a una profundidad de 2 kilómetros, es un acuífero que se recarga en forma natural. Entonces es muy importante preservar esos mecanismos de recarga. Cuando ustedes van, por ejemplo, a los azufres en Michoacán, ustedes ven una zona boscosa donde hay una alta precipitación pluvial y son zonas de recarga. Es muy importante preservar esos bosques. Pero también los ingenieros de la planta tienen grandes retos. Es decir, no se puede hacer extracción de energía, extracción de vapor, con una velocidad mayor que el proceso de recarga, porque si no el acuífero se agotaría,
quedaría un hueco en la parte del subsuelo, se colapsaría, se sellaría y ya no se tendría más producción ahí. También otra de las cosas que hacen los ingenieros es reinyectar el agua que es extraída. Entonces esta reinyección del agua alimenta nuevamente al acuífero y la energía que se gasta en reinyectar el agua se recupera con creces al calentarse nuevamente el agua. Entonces son procesos muy, muy interesantes que tienen retos tanto científicos como tecnológicos. Sí, yo voy a retomar un tema que, bueno, es preocupación del seminario, y es el vínculo entre el estudio que se hace, como el tuyo, por ejemplo, una investigación que podríamos considerar de frontera, y el entendimiento de los conceptos de física en el aula. Es decir, cómo ligamos este tipo de estudios con el aprendizaje de la física. En este sentido, ¿sí?, en el trabajo que ustedes hacen, tienen una parte que es en el campo, es decir, hacer estudios en el campo, tomar muestras, etcétera, y otra parte que es en laboratorio, es una parte, digamos, experimental. Aquí la pregunta que surge es, ¿qué le aconsejarías tú a un profesor de laboratorio de física para que pueda fomentar y desarrollar en sus estudiantes las habilidades y las competencias necesarias para llevar a cabo una investigación como las que ustedes realizan? El trabajo en el laboratorio es muy importante. Creo que allí hay un reto tanto para el docente como para los estudiantes. Yo considero que en el laboratorio no hay resultados ni buenos ni malos, no hay un valor que tenga que ser dado y mientras más se acerque a ese valor, entonces el alumno tiene 10. Yo creo que lo importante es analizar los resultados en forma crítica, constructiva. Incluso si los resultados están muy disparados, es muy conveniente analizar y discutir cómo se pueden mejorar los sistemas o cómo se puede mejorar la adquisición de datos y de esa manera empezar a crear la conciencia, la autocrítica para poder establecer qué tan válidos son los resultados que estoy obteniendo. Definitivamente los laboratorios, la formación en los laboratorios es básica porque es el entendimiento de los conceptos que se vierten en el aula y creo que es importantísimo. Muchas gracias. Miguel, aquí desde el CECIT 12, José María Morelos y Pavón, el profesor Andrés Razo Ledesma dice: cámaras magmáticas y agua son las condiciones para la existencia de plantas geotérmicas, pero el tipo de vulcanismo que existe en México, el eje neovolcánico transversal y la dorsal del Pacífico Occidente, en la falla de San Andrés, el volcán de Tres Vírgenes, tuvo su erupción hace más de 1700. Su erupción más reciente, fue de 1753. Limitaría su distribución al occidente en México, mientras que en Baja California la limitación más importante es la escasa precipitación pluvial. Las preguntas son: ¿por qué limitar el proyecto energético? ¿Es posible localizar cámaras magmáticas e inyectar agua, tal vez de mar, para obtener energía? La siguiente sería: ¿forzosamente deben localizarse la confluencia natural de ambos factores? Y la tercera: ¿puede complementarse la medición de radón con tomografías de la corteza terrestre para la detección de cámaras magmáticas? Gracias. Voy a empezar por la última pregunta. No, bueno, sería un poco complicado porque para determinar la presencia de muones habría que poner un detector y eso está a 2 o 3 kilómetros de profundidad.
no veo en estos momentos cómo podría ser. Sin embargo, en otra parte de la pregunta hay cuestiones muy interesantes. Los campos geotérmicos que tenemos en México son procesos hidrotermales, es agua caliente en el subsuelo. Sin embargo, Estados Unidos, Francia y Australia están haciendo exploración a profundidades mayores en lo que le llaman la roca seca caliente. Allí ya son profundidades entre 4 y 5 kilómetros, son profundidades mayores. Y efectivamente lo que ellos buscan es lo que el profesor menciona atinadamente. Lo que buscan es hacer fracturamiento, inyectar agua, hacer fracturamiento en la roca seca caliente, que esa agua se caliente y entonces explotarla en forma energética. Estados Unidos considera que si esto lo logra, simplemente con energía geotérmica podría abastecer toda la energía que Estados Unidos requiere. Los retos son grandes porque hay que determinar dónde están esos sitios de roca seca caliente. El tipo de perforación ya son perforaciones mayores, son de 4 a 5 kilómetros, 6 kilómetros, y son perforaciones que requieren mucho control y que bueno, es tecnología que lo están dominando. Pero es interesante que países como Australia o Francia y Estados Unidos se estén interesando con este tipo de cosas. El campo geotérmico de Acapulco está a 1500 metros de profundidad y es de roca seca caliente. Nosotros lo tenemos un poco más somero. Ese es, efectivamente, tiene razón el profesor, es una de las formas que se pueden aprovechar también para producción de energía por geotérmica. Sí, Miguel, yo voy a ligar mi siguiente pregunta con lo que acabas de decir. En la presentación y en el artículo, tú nos dices que la República Mexicana está cruzada por un eje volcánico, ¿sí?, que viene desde el noroeste hasta el noroeste, perdón. Esto haría pensar, para alguien que no tiene mucho conocimiento sobre esto, que la República Mexicana tendría un número grande de fuentes de energía geotérmica, pero sin embargo se habla solamente de 4. No sé si hay alguna limitante para esto, o si es falta de recursos, no sé. Bueno, sí, en el mapa que presenté al inicio hay una serie de manifestaciones geotermales que indican el potencial. De hecho, Comisión Federal de Electricidad ya ha identificado algunos sitios potenciales. Energía geotérmica como tal es una energía renovable muy interesante porque prácticamente la gerencia de proyectos geotermoeléctricos de la CFE tiene una capacidad enorme para poderlo realizar. Está planteado dentro de la Estrategia Nacional de Energía como opción la energía geotérmica. Incluso ya hablamos de procesos hidrotermales, ya hablamos de roca seca caliente, pero hay un tercer aspecto. Hay algunas manifestaciones térmicas que sirven para desarrollo rural. Por ejemplo, desecación de frutas o campos avícolas, en donde las temperaturas no son suficientes para producir energía, pero sí son suficientes para desarrollo rural. Entonces, aquí falta una interacción un poco mayor entre lo que es la academia, los usuarios, y de tal manera que se pueda concretar en forma más eficiente todo este tipo de proyectos. Miguel, Leticia Ibarra González nos escribe desde San Luis Potosí. Ella nos dice: estimado doctor Balcázar, en uno de sus artículos, Asistencia especializada a otras dependencias, caso de estudio, muestra un esquema básico para la definición de proyectos a corto y largo plazo, en donde presenta un triángulo de tiempos para la definición de proyectos.
recomienda este tipo de esquema para los proyectos estudiantiles que presentan los alumnos de bachillerato? ¿Bajo qué condiciones el joven debería de seguir esta metodología? Agradezco la manera tan didáctica de presentar la información en la investigación realizada y espero que dicha información haya sido tomada en cuenta en la política energética actual de nuestro país. Felicitaciones y saludos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Lo que se refiere a este triángulo del tiempo es algo que tenemos algunos investigadores y creemos que la investigación científica debe de ser llevada en forma rápida a un desarrollo tecnológico y en forma rápida a una posible solución de problemas reales. Ese es el triángulo: investigación científica, desarrollo tecnológico y aplicaciones. Ese triángulo, mientras más lo acortemos en tiempo, mientras más rápido hagamos esa transición, vamos a tener mayor éxito en la solución de problemas abiertos en el país. Incluso es altamente beneficioso ese triángulo, porque cuando se está trabajando de la mano con las personas que tienen los problemas, en este caso, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, cuando nosotros empezamos a resolverles problemas, ellos mismos nos empezaron a plantear más problemas cuya solución nosotros no sabíamos. Y entonces eso nos obligó a estudiar algunos principios básicos y a tratar entonces de ver cómo podríamos resolver en forma tecnológica esos principios básicos y llevarlos otra vez a su solución. ¿Esto se puede hacer en la enseñanza? Creo que sí se puede hacer en la enseñanza, por lo menos el orientar a los estudiantes a que deben de tener un objetivo final que tendría que ser la solución en problemas como salud, medio ambiente, alimentos, energía, no sé, problemas básicos en el país. Bien, Miguel, es el momento de trasladarnos a alguna de las sedes que nos están visualizando, en este caso la sede de Ciencias Biológicas. ¿Nos escuchan? ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, soy el biólogo Andrés Razo, el esquilote. Si te puedes acercar, por favor. Los espandolitos son de mucha más antigüedad. El artículo del maestro, del doctor Balcázar, es muy interesante y plantea muy claramente la cuestión de que las clases de física vayan mucho más allá de memorizar fórmulas. Las fórmulas se les van a olvidar. Lo importante, me parece también, es que hay que integrar metodología y hay que integrar el manejo del concepto, la filosofía natural, que con frecuencia se nos pasa de largo. Y el planteamiento al maestro es, ¿qué tan recomendable sería que desde la integración misma de los planes de programa, planes de estudio de cada una de las carreras, existieran físicos en el desarrollo de estos planes y programas? Me parece que en casos como el mío, yo soy biólogo, mucho de esto puede quedarse a un lado y tiene una gran incidencia a la hora de impartir la clase, porque si le damos demasiada importancia a las matemáticas, pues resulta que nos encontramos con un cuello de botella, porque muchas veces los chicos no saben hacer despejes y ahí tienen un gran dolor de cabeza y dejan completamente a un lado el asunto de poner a prueba sus conocimientos y de entender el concepto. Sí, esa es una pregunta muy importante. Déjenme remontar a la época en que daba clase en ciencias biológicas en el posgrado de biofísica. Ahí se impartía un curso que creo que ya no se hace más, que se llamaba Radioisótopos e Instrumentación Nuclear, a la cual la maestra asistió. Una de las cosas que yo hacía al
al iniciar el curso, la primera sesión para iniciar el curso, le preguntaba a cada uno de los estudiantes de posgrado por qué querían tomar el curso. Y había respuestas muy interesantes. Por ejemplo, había quien tenía un centelleo líquido, que es un equipo para determinar concentraciones muy específicas de algún radioisótopo. O había quien trabajaba en inmunología y estaba marcando con tritio algunas sustancias para seguir un proceso. O había quien trabajaba con membranas celulares y quería ver la difusión a través de la membrana celular. Entonces lo que hacía, lo íbamos apuntando en el pizarrón cada uno de los intereses. En base a esos intereses organizábamos el temario del curso e incluso organizábamos las prácticas en algunas ocasiones con los equipos mismos de los estudiantes o los llevaba al centro nuclear donde hacíamos las prácticas. Pero aquí era tratar de hacer un temario a la medida de las necesidades de los estudiantes. El curso se abrió primero a nivel de ciencias biológicas y después, ya años después, teníamos estudiantes prácticamente de todo el Politécnico y llegamos a tener estudiantes, 17, 18, 20 estudiantes metidos en ese curso. Y algunas veces terminábamos el curso y los propios estudiantes decían, sí, pero nosotros queremos saber más de esto. Y entonces lo continuábamos. Creo que abordarlo desde el punto de vista del interés del estudiante y tratar de meterlo en la dinámica de lo que es el curso es un aspecto, es un reto y es algo que debería de hacerse. Y concuerdo con el profesor, es importantísimo dar mucho énfasis a los conceptos y hacer énfasis que las matemáticas es el lenguaje para entender esos conceptos, que sí hay que hacerla, que sí hay que tenerla y dominarla, pero no es la finalidad. La finalidad no es llegar a hacer una demostración en el pizarrón. Sí, bueno, antes de continuar, si hay alguna otra pregunta, me gustaría que la persona que la hace, por favor, nos diera su nombre y la academia, la escuela de procedencia. Gracias. ¿Hay alguna más? Hola, Homero. No hay preguntas, pero quiero mencionar que hay un conjunto aquí de estudiantes de segundo semestre de la carrera de biología que han escuchado atentamente el diálogo que han tenido con el doctor Balcázar. Muchas gracias. Muy bien. Nosotros tenemos una pregunta más. Creo que con esto pudiéramos cerrar esta parte, ¿sí? Y es de Ezequiel. El nombre del profesor es Aníbal Quintana Mora y pregunta lo siguiente. Con referencia a las propiedades físicas relacionadas con la detección de sed de radón, ¿cuál consideras, Miguel, que sea la propiedad física que incida más en la detección de un campo geotérmico? La determinación de la concentración de radón es un parámetro más, no es quien soluciona la localización del campo geotérmico. Es un parámetro que sirve muy eficientemente para determinar la permeabilidad, es decir, en donde hay una ascendencia de gases geotérmicos desde el subsuelo, que sirve para determinar el fracturamiento en el campo, que es otra de las características que busca Comisión Federal de Electricidad. Pero no es un ente aislado para analizar el campo. El campo se analiza en conjunto con otras propiedades geofísicas, incluso geoquímicas. Hace poco se mencionaban los geotermómetros, es decir, aquellas sustancias químicas que solamente se forman cuando la temperatura es mayor de un cierto valor. Por ejemplo, hay formación de cristales. La formación de epidota, que es un cristal, solamente se logra a temperaturas mayores de 200 grados centígrados. Entonces, si en
en un barreno que se haga se encuentra epidota. Al analizar ese núcleo de perforación se encuentra epidota, se tiene la certeza de que las temperaturas en algún tiempo fueron por ahí arriba de los 200 grados centígrados. Entonces, en resumen, es una metodología muy útil, muy rápida, que da pues una radiografía reciente porque el radón decae y entonces cada 20 días se genera una nueva concentración, pero no es el único indicador para determinar la existencia del reservorio en el subsuelo. Bueno, entonces yo creo que agradecemos muchísimo al doctor Miguel Balcázar García su participación en este seminario. Lo invitamos a seguir participando en el foro. Deseamos que esté con nosotros en otros seminarios para que nos ayude con sus investigaciones, con sus ideas, con su absoluto apego al trabajo académico, que ha sido realmente importante en la formación de muchas generaciones. Y a ustedes les damos las gracias, a los profesores que han participado, a los coordinadores de las sedes, a los jóvenes estudiantes que han estado presentes y en especial al personal técnico de esta institución, que desde aquí, desde el edificio inteligente del Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatenco, nos ha brindado y nos ha acogido para enviar este saludo y este trabajo. Y desde luego yo quiero seguirlos invitando a participar a través del foro. Está abierto el foro en las direcciones que aparecen en pantalla. Acuérdense que ustedes pueden participar y el doctor estará pendiente de contestar hasta el 20 de abril todas las preguntas que ustedes nos hagan favor de enviar, además de sus distinguidas participaciones y opiniones. Recuerden que con sus opiniones se construye un espacio que es para todos nosotros. Además, los invitamos a participar muy entusiastamente para el martes 29 de abril, donde vamos a trabajar el tema la física en los conceptos básicos de fisicoquímica, y vendrá el ingeniero químico Ramiro Domínguez Daneche. Entonces los esperamos y los invitamos también a que estén inscritos a nuestro seminario. Muchas gracias. Sí, bueno, antes de despedirnos, yo quisiera agradecer también al personal del Politécnico el apoyo técnico que nos dio. Quiero agradecer al doctor Miguel Balcázar por su participación, a la maestra Carmen y a los organizadores por haberme invitado como dialogante. Y me gustaría escucharte, Miguel, unas últimas palabras antes de despedirnos, por favor. Pues yo quisiera felicitarlos por la idea magnífica que tuvieron de organizar este tipo de foros. Es muy importante la atención hacia los alumnos, es muy importante que ellos sientan y se enamoren de lo que están haciendo en su carrera, porque será la forma de que tengan éxito en lograrla. Y lo menos que podemos hacer las personas que nos dedicamos a resolver algunos problemas es pues compartirlos con ustedes, divulgarlos. Y bueno, este es un foro apropiado para ellos y felicidades por lo que están haciendo ustedes. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias.